Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC OCRA, presenta Duralex, Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. Gracias, doctor. Con el permiso de los panelistas, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctor, a la Gendarmería por habernos considerado dentro de este panel en un tema que, si me lo permiten, desde que me indicaron cuál iba a ser el meollo central del asunto, empecé a hacer varias investigaciones. Me tuve que ir a Colombia, me tuve que ir, obviamente, en el internet. No crean que tengo tanta lana como para irme en el avión, pero fue algo tan entretenido el empezar a darme cuenta de cuántos programas existen acerca de la prevención del delito, la prevención de la violencia, las conductas antisociales. Y es increíble hacer el comparativo que tenemos en México con otros países. No le pedimos nada. La única diferencia es que los colombianos son colombianos, los chilenos son chilenos, los alemanes son alemanes y los mexicanos y las mexicanas somos los mexicanos y las mexicanas. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que en Colombia leen más libros al año que nosotros, lo mismo que Chile, lo mismo que Noruega, lo mismo que en Bélgica. No me puedo traer un modelo de estos países con una cultura como la que tenemos en México, viendo El Chavo del Ocho, La Rosa de Guadalupe y Se Persignan Todavía, viendo las telenovelas, el fútbol. Esa es una de las partes que a mí más me impresionó. Dije, no me voy a meter en las cuestiones teóricas ni prácticas acerca de este tema. Me voy a ir a la parte esencial. Tenemos un factor de riesgo en el país para que las políticas públicas y sobre todo lo que son los programas que son preventivos en materia de violencia, en materia de delincuencia, nos vamos a ir a la base, la familia. Podemos hablar aquí de estudios de lo que ustedes gusten y manden, pero los delincuentes no nacieron en Cajinicuiles ni nacieron en Aguacates. Los delincuentes tienen madre y tienen padre. El problema de raíz viene en la familia. Y si estamos teniendo un problema social de violencia y si estamos teniendo un problema central de delincuencia, quiere decir que en la familia es donde estamos sembrando esos valores. En la casa se maman los valores. En las escuelas se forman profesionistas. Todos los programas, sobre todo los de conductas antisociales, se basan en los jóvenes. Ah, caray, ¿por qué estigmatizamos al joven? ¿Por qué estamos estigmatizando a los niños y a los jóvenes como que ellos son los preponderantes generadores de la violencia? Cuando en casa el papá es un borracho, es un ebrio, es un violento, con la mamá, con los hijos. Cuando la mamá es una histérica, que también le falta respeto a los hijos. ¿Por qué nos vamos a cosas tan externas cuando el factor preponderante es el interno? ¿Quieren casos de éxito? Este es el preámbulo a lo que puede ser un caso de éxito, esto que está generando una institución como lo que es la Policía Federal, el acercamiento con la ciudadanía. No le podemos llamar todavía que es un éxito porque apenas está en pañales, porque apenas está iniciando. Y a mí me dice que a veces soy medio pesimista en estos temas, pero quieren ver la transformación en este tema en México, nos vamos a tardar de 20 a 30 años en empezar a ver los resultados. De la noche a la mañana jamás. Aquí nos decía que en un año, 8 meses iban a resolver las cosas por arte de magia. Sí, año y medio. Y se resolvieron muy bien, ¿eh? Se resolvieron muy bien para que la gente empezara a ver las grandes realidades. Hay que distinguir esta situación. Hay que separar y replantear precisamente esta situación. Tenemos corporaciones sólidas, tenemos corporaciones firmes, pero hay un grave problema que es un riesgo constante y latente cada 3 y cada 6 años. Se cambian los programas. Gendarmería es una nueva división, una excelente creación, ya se traía el proyecto desde 2008, si mal no recuerdo, cuando también venía lo del CIDEPOL, cuando venían otras cosas dentro de la propia corporación. Pero ¿qué pasa? Que seguramente cuando se vaya nuestro presidente de la República, va a venir otro presidente o otra presidente y resulta ser como que va a cambiar las estructuras. Ese es el riesgo al que nos enfrentamos todos los días las personas que nos dedicamos a este tema de la prevención. A que llegue otra persona, a que meta a su compadre, que meta a su comadre y que se le ocurrió llevar ahora a las instituciones educativas muñequitos para poder socializar la violencia o quitar la violencia de las escuelas y se cambia y se transforma todo. Eso es cada 3 y cada 6 años. Los casos de éxito que debemos de nosotros generar es en el interior de nuestras casas. Levántenme la mano honestamente, ¿quiénes, hombres y mujeres, de chiquito nos dieron con la chancla?
Y les pregunto, ¿son delincuentes? ¿Somos delincuentes? Ahora las nuevas modas, con los panelistas anteriores que hablaban de la violencia, a lo mejor voy a ser un poquito contrario a esa situación. Tampoco le estoy diciendo que vamos a generar violencia. Pero a ver, responderle a tu mamá en ese entonces. Mendiga chacla voladora tenía hasta GPS porque te dabas la vuelta a la cuadra y te llegaba el fregazo en la cabeza. Las mamás eran geniales, deberían haber estudiado control de vuelos, física termodinámica y algunas otras cuestiones para la NASA. Porque se establecía un respeto y una disciplina. No era correcto a través de los golpes, no es correcto. Pero hay estrategias. Ahora yo he visto niños que les digo que son terroristas de 1 año y medio que te están rayando muebles, te están haciendo un montón de cosas. Y los papás y las mamás, llévelo al psicólogo. Espérame, si su cerebro apenas está en madurez, está en formación, no quieres ir a deformar con un psicólogo, y no digo que sea malo. Pero a esas edades, no manchen. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos generando? ¿Qué estás viendo en la televisión? La doble moral. Por un lado, el del noticiero, mire usted, ahora lo que vamos a ver a continuación es una ejecución. Termina de decir eso y criminalizando a los delincuentes, y el primer comercial, no se pierda por favor el próximo capítulo de La Reina del Sur. La misma televisora. Y ahí estás viéndolo, y Netflix y Blim, y andas contratando todas esas cosas. Tenemos una doble moral, vamos a ser francos y sinceros. Queremos ver casos de éxito, pero tú como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Tú como padre, como madre, como hijo, ¿qué estás haciendo? Por un lado estás reclamando y por el otro lado estás tirando basura. Tenemos una doble moral. No podemos hablar de una estructura social adecuada o firme si tampoco existen los recursos económicos. Es vergonzoso que tengamos en las corporaciones policíacas municipales, y se los digo que también fui policía, lugares donde solamente tienes 4 o 5 elementos, si bien te va, para el área de prevención. Y esas personas que llegaron al área de prevención te las mandaron castigadas o castigados por el jefe. No tienen conocimientos en el área y todo el día van a estar renuentes a esa situación. Solamente conozco 2 municipios a nivel nacional que cuentan con más de 100 elementos en el área de prevención. Ese es Querétaro y Mérida. Querétaro, municipio, tiene 180 elementos en prevención, armados, dispuestos, hacen proximidad, etcétera, etcétera. Mérida, ustedes lo saben, Mérida, Yucatán es el municipio a nivel nacional que tiene los índices delictivos más bajos en todo el país. Pero le apuestan a la prevención. Los compañeros y las compañeras de Gendarmería que nos han acompañado a las ferias socializando la prevención que se hacen en el Consejo Ciudadano, se dan cuenta de la gran diferencia que tienes al momento que tienes un contacto cercano a la ciudadanía. Que esos niños afuera de sus escuelas los están esperando los sicarios en camionetas con cuernos de chivo, con R15, con FAL, con CAL, con 9 milímetros, con sombreros, con lana, mujeres, narcocorridos. Y cuando llegan y se suben a tu patrulla y les prestas tu gorra, les prestas la gorra de guarnición, les prestas inclusive los cascos con los amigos de la Sedena, el niño ya transformó su imagen. Primero, recuperó el respeto porque sabe que del otro lado de mi papá hay un hijo, hay un ser humano, hay una persona que siente, que habla. Así de sencillo. Y del otro lado está viendo la posibilidad de reubicar su camino. ¿Quieren otro caso de éxito? Se requiere que dentro de las corporaciones policíacas se haga una reestructuración en cuanto a la capacitación. Las compañeras y los compañeros de todos los ámbitos policiales reciben cursos de tiro, cursos de adiestramiento, reciben derechos humanos, trato humano y adecuado, uso racional de la fuerza. ¿Y cuándo vamos a desarrollar a la persona? ¿Cuándo vamos a desarrollar al ser? Al ser humano. Dice por ahí que si tú eres una persona feliz, vas a ser un hijo feliz, vas a ser un padre feliz, vas a ser un ciudadano feliz, vas a ser un funcionario feliz. ¿Cuándo nos vamos a meter a esa situación? Necesitamos replantear mucha de esta situación que vivimos. Necesitamos pagarle bien a los compañeros policías y a las compañeras policías. Necesitamos pagarle bien a las Fuerzas Armadas. Necesitamos que haya una reestructuración en el sistema de justicia. Necesitamos que vaya ligado, que los jueces ganen bien, que los ministerios públicos ganen bien, que las secretarias ganen bien, para que no generemos corrupción. Y quien llega a la corrupción se vaya a la cárcel. Buenas tardes ya a todos, agradeciendo a la Gendarmería que nos ha permitido, comandante, estar el día de hoy con ustedes, a Dante que me hizo el favor de invitarme, pero principalmente a ustedes que están interesados en el desarrollo de estos temas. Y repetiría la pregunta, o más bien la bienvenida. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Este es uno de los puntos que hay que abordar primarios y le daría las gracias a Dante porque pues ya me dejó sin tema. El tema es eso precisamente, la recuperación del tejido social. Y esa recuperación se lleva a cabo primariamente rescatando los valores. Es valores tan elementales, tan primarios, tan simples, que dejamos pasar como si cualquier cosa. Tan fácil como decir buenas tardes y responder buenas tardes.
Tan fácil como saber a quién tenemos en nuestro entorno y poder intercambiar algún tipo de charla, de momento. El saber que vivimos en una sociedad y que es un núcleo que si lo vamos disgregando nos lleva al estadio que hoy tenemos. Pero ya Dante abordó mucho y muy profundamente y excelentemente en ese tema. Entonces yo quisiera darle la vuelta ahora porque el tema es éxito y fracaso. En mi experiencia ha habido dos participaciones que como funcionario público y como representante popular he vivido. Una en la Contraloría del Estado, en donde en la Dirección de Prevención se llevan a cabo todos y cada uno de los procedimientos para iniciar la causa de responsabilidad a aquellos que transgreden la norma, como servidores y funcionarios públicos. En el Congreso, donde se crean las leyes, donde se autorizan presupuestos, donde de alguna manera tiene cabida precisamente este tipo de programas, este tipo de implementaciones que nos van a dar la pauta para que como sociedad podamos recuperar ese tejido social y esa seguridad que todos anhelamos. Pero, ¿qué sucede cuando la corrupción permea? ¿Qué sucede cuando, desafortunadamente, como lo decía Dante, no le damos los insumos, elementos y preparación primaria y elemental a nuestras corporaciones para poder actuar primero como seres humanos? Decía Dante, los policías tienen vida, son seres humanos. ¿Qué pasa cuando a nuestro policía, en primer término, no le damos un salario digno? En segundo, no le damos una seguridad en su entorno personal y familiar. Un policía se convierte en un híbrido a través de las reformas constitucionales, cuando a través de los exámenes de control y confianza son separados del cargo y se dice que bajo ninguna circunstancia podrán volver a ser contratados en ningún lugar. Le estamos negando un derecho laboral por el simple hecho de que un examen de control, que quién sabe quién y cómo lo practica, no aprueban. Tenemos y he tenido experiencias en las cuales aprueba quien al comandante, quien al director, quien al compadre lo recomiendan que apruebe. No son muy confiables esos exámenes y el resultado lo tenemos muy claro y lo dirá aquí nuestro presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se encuentra presente. ¿Cuántas quejas creen ustedes que tenemos hoy? No tengo el número, lo dejé hace 2 años. Eran más de 2.400 quejas en contra de policías de nuestro famoso mando único, política pública fallida, por tortura, detenciones con tortura. Más de 2.000 quejas de un policía contra de un policía por tortura. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está fallando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el policía actúa de esa manera? Y decía Dante, pues no va a llegar con una florecita, y, oiga, señor, pues ya no la cuchille, oiga, el delincuente, pues ya no robe, compórtese, es usted ciudadano, son sus congéneres, no falte a la ley. Y lo que sucede es, y volviendo a la segunda función desarrollada, los famosos presupuestos. Se crean políticas y programas cada 3 y cada 6 años. Se invierten miles de millones de pesos para que nuestras policías puedan en su momento desarrollar su labor y la ciudadanía pueda alcanzar el estadio de seguridad que pretende. Hoy la Gendarmería, haciendo un esfuerzo, hace este tipo de reuniones, este tipo de foros de proximidad y de acercamiento. Eso que se necesita la sociedad, que es recuperar la confianza en su policía, el respeto en sus autoridades. Pero decía Dante, y lo decía bien, lo que necesitamos hacer es empezar por recuperar nosotros el respeto como sociedad entre nosotros. Si no partimos de ahí, no habrá curso, no habrá presupuesto, no habrá insumo necesario para que como sociedad nos recuperemos. Debemos hacer un esfuerzo ciudadano conjunto con la administración, con los gobiernos, para que esas políticas públicas lleguen a un buen éxito. Yo alcanzo a ver, si acaso, 1/4 de este foro lleno. Y es un foro dirigido a la sociedad, un foro dirigido a que la policía pueda tener un acercamiento, una charla, una convivencia, un compartir lo que hacen como esfuerzo para que la sociedad podamos recuperar esa confianza en nuestra autoridad. Y no estamos presentes. Dirán algunos, bueno, pues es que hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Hoy, bueno, es que hay unos que trabajan y no pueden, otros que pues tienen ocupaciones más importantes que hacer, pero finalmente si como sociedad no atendemos a este tipo de convocatorias, no vamos a ser capaces de remontar
lo que hoy estamos enfrentando. Y va a ser mucho más difícil, y yo no lo entiendo. Leía el día de ayer nuestro presupuesto para el año que viene. Es lamentable que, sabiendo nuestro gobierno, nuestros congresos, la situación que guarda hoy la seguridad, se hagan descuentos tan significativos en materia de seguridad. Y les diría que hay un 100% de descuento en el rubro, no traigo mis lentes, para el Programa Nacional de Prevención del Delito. Imaginen ustedes, 100% de descuento. O sea, ya no hay dinero para la prevención del delito. Y todos aquellos programas y proyectos que se venían desarrollando, planteando, para lo que fueron preparados, para lo que existe ese rubro de la gendarmería, ¿dónde queda? Borrón y cuenta nueva. La prevención ya no importa para la autoridad, ya no importa para la Secretaría de Hacienda, ya no importa para nuestros diputados. ¿Y entonces qué importa? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ser la sociedad los únicos que vamos a poder, y decían, con justiciables, hacer justicia? ¿A eso nos orillan? ¿A eso nos van a dejar el que la justicia se haga por propia mano? Yo no entiendo a la autoridad cómo, y no es el único rubro, hay un significativo descuento en salud, en educación, casi un 36%, en el campo. ¿Cómo vamos como sociedad a poder reaccionar cuando estos programas sociales de prevención son precisamente a flor de tierra? Estos programas de prevención nacen a raíz de la creación de instancias en las que la autoridad con la sociedad conjuntamente harán un esfuerzo para poder desarrollar programas que salven e inhiban a la sociedad de delinquir. Y decía Dante, reitero, desde la casa, ok, la educación se mama, la educación es la parte fundamental y elemental para que como sociedad podamos empezar a evolucionar. Pero eso lleva muchísimo tiempo. Lo que tenemos son 3 estadios. Empezar a prevenir para que en un futuro lejano podamos generar una sociedad diferente. En un presente, los que ya estamos, los que ya tenemos y estamos inmersos en esta vorágine de delincuencia, para prevenir el delito existen precisamente lo que hace la Gendarmería, este tipo de programas. Esta implementación de proximidad, esta implementación de programas y proyectos en que involucran a la sociedad en centros, en los que capacitan a los padres de familia, a las madres a desarrollar alguna actividad productiva, en la que los niños tienen una convivencia con el policía, con el padre, con la madre y con su sociedad, a crear este entorno social en el que podamos empezar a recuperar ese tejido social y a recuperar los valores perdidos. ¿Pero qué pasa a partir del año 17? Aparte que llega Trump, pues ya no vamos a tener dinero. ¿Y qué pasa cuando nuestras autoridades invierten miles de millones de pesos en proyectos y de la noche a la mañana, transaccionalmente, es un borrón y cuenta nueva? Porque hubo una mente iluminada que dijo, ese proyecto no funciona, ese proyecto no ha dado resultados. ¿Y por qué no ha dado resultados? Y les pongo un ejemplo. Aquí en Morelos tenemos, y perdí la cuenta, repito, la dejé por allá del 2015, más de 4.200 millones de pesos, hagan numeritos, 4.200 millones de pesos invertidos en el mando único. ¿Qué pasa hoy? Otra mente iluminada dijo, no, es que no puede ser mando único, va a ser mando mixto. Desaparece el mando único. A lo mejor las estructuras no cambian mucho, pero invertimos 1.450 millones de pesos en la creación de un C5, según decía el gobernador, modelo a nivel nacional. Invertimos en el equipamiento, entre comillas, iban a ser 2.800 cámaras, ahorita no hay ni 1.000 funcionando en todo el estado. Invertimos, y digo invertimos porque dicen que invirtieron, pero yo me pregunto, ¿invirtieron o dónde están? Ustedes como costo-beneficio ven reflejado esos más de 4.000 millones de pesos en seguridad para nosotros. ¿Están reflejados y representados en algo que nos haya beneficiado? Y a partir del 17 se acabó el mando único. Y yo lo dije recio y querido desde la 52 legislatura. Esto no puede funcionar, esto no va a operar. Hay simple y lógica elemental, y lo podrá decir la policía. Si nosotros centralizamos
Digo, hay un federalismo, estamos faltando a la autonomía municipal, estamos violando la Constitución, determinando que sea un solo ente quien en su oportunidad comande todas las fuerzas. Nos sentimos omnipotentes, sentimos que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo, como lo hace el gobernador del estado, sin ninguna consecuencia. Y la consecuencia hoy es, lo que comentaba yo, un programa fallido. Esos son los riesgos. Los riesgos hoy vienen con políticas públicas mal aplicadas, con presupuestos no aplicados con transparencia y prioridad en donde deben ser aplicados, y que si como sociedad no volteamos la cara y reclamamos este tipo de situaciones, pues el día de mañana no nos quejemos. Vamos a seguir teniendo este desgraciado resultado en materia de prevención del delito y de seguridad. Seguimos abandonando a la sociedad a su suerte, y por más que quiera hacer el esfuerzo la policía, cuando sus mandos no corresponden a ese reclamo, pues los mandan, dijeran por ahí coloquialmente, a la guerra y sin fusil, porque ellos están para obedecer, pero la sociedad exige resultados. Sus mandos les exigen resultados y muchas veces en aras de ese cumplimiento los corrompen, en aras de no darles en su momento lo que decía en un principio, los satisfactores, ese tejido social que necesitan como policías. Hay horarios inhumanos, 24 por 48. 48 por 48, no sé, o sea, son horarios que no, vamos, ni el más obrero, el más calificado de los obreros chinos, que de esos trabajan día y noche a morir, lo puede aguantar. ¿Cómo un policía va a poder rendir ante una política pública en la que no tiene seguro de vida, en la que su salario es ínfimo, en la que no tiene un tiempo de convivencia social y pretendemos recuperar nuestro tejido social a través de sus programas? Los policías se esfuerzan porque nosotros recuperemos nuestro tejido social, pero ellos no lo tienen. Ustedes no lo tienen y lo saben. O sea, ¿cuándo conviven con su familia? ¿Cuándo pueden en su momento, las que tienen hasta 2 casas, porque bueno, pues les toca un turno en un lado, el otro en el otro, entonces la casa chica, la casa grande, porque pues hay tiempo para darle la vuelta por otro lado, ¿no? Broma, mala, perdón. Pero, ¿qué pasa con esa vida que un policía debe tener y que no lo tiene? Aquí hubo la brillantísima idea de invertir no sé cuántos miles de millones de pesos en cuarteles para nuestro mando único. Y yo le pregunto a los mandos, ¿un policía preventivo, un policía de proximidad, debe estar en un cuartel o en la calle? ¿Para qué queremos un cuartel que nadie va a ocupar? Porque si queremos proximidad, si queremos que la policía por lo menos rinda una efectividad en proximidad, debe de estar en la calle, no en un cuartel. Y gloriosamente tenemos 3 cuarteles con más de, no sé ni qué cantidad decir, pero son miles de millones de pesos invertidos en 3 cuarteles. ¿No podrían haber servido esos miles de millones de pesos para satisfacer lo más elemental de la policía, su vida? ¿No podrían servir por lo menos para cumplir con una promesa de campaña de 2.800 cámaras? Esa absurda forma de querer invertir esos presupuestos y hoy de haber determinado Hacienda y la Presidencia de la República descontarle a la seguridad pública esa cantidad de miles de millones de pesos, la vamos a sufrir. La vamos a sufrir y se van a arrepentir quienes en su momento tuvieron esa brillante idea de descontar, lejos de donde deberían de descontar a los presupuestos, que es en su gasto corriente, que es en sus salarios, que es en muchas cosas, que dicen unos, bueno, pero es que es mínimo lo que puede alcanzar con un descuento hacia ese tipo de políticas. Perdón, pero vamos viendo cómo se desarrollan las cosas, porque pues sin dinero esto no funciona, ¿eh? Por más que la sociedad hagamos el esfuerzo de recuperar nuestro tejido social, por más que la policía pueda y quiera y pretenda hacer ese acercamiento, si la autoridad no nos da con qué, y me refiero a la autoridad hacendaria, si no dan los recursos necesarios para poder hacerlo, pues esto será una utopía, como decía Tomás Moro. Gracias. Gracias. Pues yo concluiría contestando la de antes. Sí sabemos lo que queremos y sabemos cómo hacerlo. Yo tengo por ahí una reflexión que viene como pregunta: ¿cuánto tiempo nos cuesta educar a un mexicano? ¿Estamos o no estamos educados? ¿Somos o no somos preparados? ¿Tenemos o no la capacidad para poder reaccionar? Y la respuesta es simple: cruzar la frontera. Si nosotros cruzamos la frontera, nos ponemos el cinturón, no hablamos por teléfono, no excedemos velocidad, respetamos las esquinas, le damos el paso a la gente,
Somos otros entes únicamente cruzando una frontera. ¿Qué sucede? Tenemos la capacidad. Somos realmente gente preparada, educada, instruida. ¿Necesitamos la coercitividad para hacerlo? Yo diría que no. Hay leyes, sí, hay castigos, hay infracciones, pero finalmente si sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo, porque no nos cuesta más que cruzar una frontera para respetar la ley, hagámoslo en nuestro país, hagámoslo en México, somos capaces de hacerlo. Respetémonos, respetemos lo elemental en todos y cada uno de los valores que les dije en un principio que tenemos que recuperar. Empecemos por recuperarnos a nosotros como sociedad, seamos capaces de saber que en nuestro entorno podemos vivir de manera diferente, porque lo sabemos y lo hacemos, pero no queremos entenderlo. Empecemos por recuperar nuestra cuadra, nuestra manzana, como decía Dante. Recuperemos nuestro entorno, nuestra calle. Sepamos quién vive al lado, quién vive atrás, quién vive enfrente. Convivamos con nuestra gente de entorno. Seamos capaces de convivir en sociedad. Somos una sociedad de convivencia. Tenemos que reproducir esto. No entremos a los egos, como dice, es que el vecino se acaba de comprar coche. Es que a la señora le compraron camioneta. Es que a la niña va al colegio tal. Seamos capaces de entender que los estadios de la sociedad nos dan la oportunidad de vivir de diferentes maneras, pero no por ello nos hace diferentes a nosotros como sociedad. Todos somos iguales, unos con mayores oportunidades, otros con menos, pero finalmente tengamos la capacidad de saber que en nuestro entorno podemos vivir de una manera igual, de ser iguales. Entonces empecemos, yo los invito a recuperar los valores, empecemos a preocuparnos porque este tipo de eventos tengan algún fruto, porque como les decía hace un rato, presupuestalmente ya no va a haber con qué, nos van a dejar solos como sociedad y van a dejar a la autoridad que haga lo que pueda con lo que tiene, y a veces hasta con lo que no tenga. Si antes les pedían un esfuerzo, lo van a tener que redoblar, y si nosotros como sociedad queríamos exigirle a la autoridad algo más, la autoridad ya va a tener con qué reaccionar. Entonces eso nos tiene que preparar a nosotros para como sociedad tener una forma diferente de reaccionar, hacer las cosas de manera diferente en la cual nos comprometamos primero con nuestro entorno, repito, seamos nosotros capaces de ser quienes pongamos el ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer y las hagamos bien. Gracias. Gracias, maestro Carlos. Presentó Hasta la próxima.